Hermanos, para nadie me parece, es una sorpresa, que a medida que avanzan los días, las cosas se vuelven más difíciles en el país, muy difíciles. Creo que ustedes y yo pensamos, cuando abrimos nuestros ojos cada día, ¿qué podría venir mañana? ¿Qué podría pasar mañana? La pandemia dice que más o menos se perdieron más de 1 millón de puestos de trabajo. Y ese 1 millón de puestos de trabajo formales pasaron a ser informales. Se dice también de que el nivel de pobreza en el Perú ha aumentado tremendamente. Si había disminuido en los gobiernos anteriores, pues en este tiempo la pobreza ha aumentado tremendamente. Hay mucho más gente pobre de lo que había en los años pasados. Por lo tanto, para nadie es una sorpresa de que en el país cada vez la gente exprese en las calles su disconformidad con todo lo que está pasando, no solo a nivel económico, sino también a nivel de atención hospitalaria. Y creo que en todos los sectores la gente está tremendamente desanimada por todo lo que está pasando en el país. A nuestras autoridades no se les ocurre mejor plan que hacer que las personas que por años vienen ahorrando sus dineros, no ahorrando, pero de alguna manera siendo llevados a ahorrar en las AFP. El gobierno hace poco firmó un decreto que se puede sacar hasta 4 unidades impositivas tributarias, lo firmó hace 2 días. Claro, la gente en desesperación porque está llena de deudas y todo, saca su dinero, lo va a usar en algún momento, va a tener efectivo, pero así como viene el dinero también se va. Por lo tanto, va a llegar el momento en que esas personas no tendrán absolutamente nada. Está por firmarse un decreto también donde las personas pueden usar su fondo de compensación por tiempo de servicio hasta diciembre del 2023. Es decir, todos los depósitos que se hacen 2 veces al año, las personas podrán retirar su dinero hasta diciembre del 2023. Quiere decir que hasta el 2023 las personas no tendrán nada en su fondo de compensación por tiempo de servicio. Es decir, si son despedidos de su trabajo, como ya usaron su fondo de compensación, no tendrán nada para los siguientes meses. Eso significa entonces que habrá muchas más protestas sociales, mucha más gente en la calle porque no tendrá que comer. Algunos pensamos, si fuéramos solos no habría ningún problema. Pero creo que la mayoría de personas tenemos familia. Y cuando miramos nuestra familia, nuestro corazón se desanima, nuestro corazón se desalienta. Y con todo, más allá de la pandemia, tenemos este conflicto entre Rusia y Ucrania que ha encarecido muchas de las cosas que el Perú necesita. Una de ellas es el trigo para la fabricación del pan. Antes se podía comprar 8 o 9 panes por un sol, ahora sencillamente puedes tener 4 o 5 panes por un sol. Y el pan se ha reducido de tamaño también. Así que aún en todo eso, la gente comienza de alguna manera, a manifestar su protesta y generalmente lo hace violentamente. Junto con ello, obviamente, las noticias de que se dice que para el final del año habrá una escasez de alimentos, que se incrementarán los precios, pero habrá escasez de alimentos. Es decir, que los alimentos estarán solamente para las personas que pueden acceder a ellos, teniendo poder económico para adquirirlos. Todo eso nos lleva a pensar que en el futuro, y si no ahora, hay muchas familias que están pasando por necesidades materiales profundas. La pregunta es, ¿cómo reaccionamos? ¿Cómo vamos a reaccionar frente a eso? Bueno, me parece, justamente elegí este pasaje para compartir esta noche, pensando en las necesidades materiales que nosotros podemos tener, o quién sabe, aquellas personas que nos están escuchando esta noche, nos están viendo por las redes sociales, pueden también tener esta condición de necesidad material. Bueno, la Biblia nos enseña que Dios es nuestro Padre. Cuando sus discípulos le dijeron al Señor, Padre, Señor Jesús, enséñanos a orar. Jesús dijo estas palabras, dijo, mas cuando tú ores, entra a tu aposento y cerrado la puerta, ora
a tu Padre que está en los cielos. Así que nosotros como creyentes, los hijos de Dios, tenemos un Padre que nos sustenta, que nos sostiene. Y como buen Padre, Él tiene el poder para satisfacer todas y cada una de nuestras necesidades. Ahora, eso no quiere decir que haya momentos, que haya circunstancias en las cuales Dios permite, a fin de cumplir sus propósitos en su creación y en nuestras propias vidas, permite que pasemos momentos difíciles. Sin embargo, debemos confiar que esos momentos tienen propósitos para Dios, como dice Romanos capítulo 8 y el versículo 28, dice de esta manera. Dice el Señor a través del apóstol Pablo, dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a sus propósitos hemos sido llamados. Por lo tanto, entonces, número uno, tenemos que saber que somos hijos de Dios, que Él es nuestro Padre, y debemos confiar que Él puede proveer para todas y cada una de nuestras necesidades. El problema es si Dios no es tu Padre. Si tú no eres un hijo de Dios. Ahí obviamente entrarás en frustración, entrarás en ansiedad, te vendrá una depresión y no sabrás cómo salir a flote en medio de las dificultades que las circunstancias de la vida te plantean. Acabamos de cantar una canción muy bonita y que yo siempre la pongo o la ponía mientras estábamos en los cultos virtuales los domingos por la tarde, porque era una canción que me llamaba mucho a reflexionar pensando en las aguas significan dificultades. Pero Dios tiene el poder de mantenernos firmes frente a esas dificultades que podemos estar viviendo. Así que en primer lugar, confiamos que Dios es nuestro Padre. Pero en segundo lugar, confiamos en que Dios tiene propósitos en medio de las circunstancias de nuestras vidas. Y eso nos lleva a confiar en los propósitos de Dios. Pero otra vez, si tú no tienes a Dios como Padre, ¿en quién puedes confiar? ¿En las autoridades? ¿En tus recursos materiales? ¿En tus fuerzas? Todo eso se acaba y se debilita. Y al final no tienes nada en qué arraigar tu vida. Así que la mayor parte de la gente más bien atraviesa por necesidades materiales. Sabemos que el dinero es necesario para todas las circunstancias de la vida. Si tenemos un problema de salud, necesitamos economía. Necesitamos tener efectivo para acceder a las medicinas. Si necesitamos poner a nuestros hijos en el colegio, hay las instituciones públicas del Estado, pero los útiles escolares tienes que comprarlos. Si tenemos hijos que han postulado a la universidad e ingresado, necesitamos la economía para poder pagar sus estudios. Si tenemos una familia, cada día necesitamos llevar los recursos necesarios para que haya pan en la mesa de nuestros hogares. Por lo tanto, una de las necesidades más sentidas del ser humano, terrenalmente hablando, tiene que ver con las cosas materiales. Cuando estas no las tenemos, nos producen tremendo estrés, tremenda ansiedad y nos pueden llevar a la depresión también. Así que el pasaje que hemos leído esta noche puede ayudarnos a saber a cómo reaccionar frente a las necesidades materiales. Y no solamente frente a las necesidades materiales, me parece, frente a cualquier necesidad podemos echar mano de lo que tenemos en la historia de esta mujer viuda. Y cómo reaccionó frente a sus propias circunstancias de vida, frente a sus propias necesidades. Claro, la mayor sentida de todas ellas era su necesidad material. Ante toda necesidad, ¿qué debemos hacer entonces? Bueno, en primer lugar, lo que nos enseña este texto que Raúl ha leído esta noche o esta tarde es que debemos siempre ir a Dios. En cualquier necesidad debemos siempre ir a Dios. Ahora, miren lo que dice el verso 1, la parte A de este verso 1.
Dice, una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo. Y me dice, me puedes decir, pero pastor, ahí no dice que fue a Dios. Ahí dice que fue a Eliseo. Sí, pero ¿recuerdan cuál era el ministerio profético? ¿En qué se basaba el ministerio profético? ¿Qué era la labor de los profetas? La labor de los profetas era hablar al pueblo en lugar de Dios. Así como el pueblo podía conocer lo que Dios deseaba para ellos, también el pueblo podía ir a Dios a través de ¿quién? A través del profeta. Por lo tanto, ir al profeta significaba ir a Dios. Ir a Dios. Y eso nos muestra este pasaje. La viuda no fue a cualquier persona. La viuda no fue a contar sus penas a cualquier persona. La viuda fue a Eliseo. Ahora sabemos quién era Eliseo. Eliseo, aquel hombre que se atrevió a decirle a Elías, Elías, yo quiero una doble porción del Espíritu que mora en ti. Y tremendo poder se manifestó en la vida de Eliseo. Tanto o igual que las acciones que podemos ver en la vida de Elías también. Eliseo entonces, uno de los profetas del Antiguo Testamento, también con muchísima historia de su vida consagrada al Señor, y por medio de él Dios obraba tremendamente en favor de su pueblo. Ahora en favor de esta viuda. Ir a Dios. Eliseo era un profeta de Dios y el rol profético era ser interlocutor entre Dios y su pueblo. Eliseo hablaba al pueblo todo lo que Dios indicaba y de igual manera iba con las necesidades del pueblo a la presencia de Dios. La pregunta es, ¿a quién vamos nosotros cuando tenemos necesidades? ¿A quién vamos? Algunas veces, por las circunstancias, nos olvidamos de Dios. A veces son tan apremiantes las cosas que pasan en el momento que nos olvidamos que primero debemos ir a Dios. Y buscamos rápidamente la ayuda de alguien como nosotros. Es decir, alguien frágil como nosotros, alguien de carne y huesos como nosotros. Y cuando vemos que no podemos encontrar lo que necesitamos, ¿qué pasa con nuestro corazón? Se desanima, se desalienta. Pero cuando vamos a Dios, recibimos de parte de Dios la fortaleza y el ánimo de parte de Dios, porque recordamos lo que la palabra de Dios dice, enseña. Miren lo que dice en Primera de Crónicas, capítulo 29, versículos 11 y 12, para tener presente que cuando vamos a Dios no vamos a alguien débil como nosotros, no vamos a alguien limitado como nosotros, vamos a aquel que es dueño absoluto de todo lo que pueden ver o alcanzan ver nuestros ojos y de todo aquello que nuestros ojos no alcanzan a ver o aquellas cosas que nuestros pensamientos no alcanzan a comprender también. Pero la palabra de Dios dice en Primera de Crónicas 29, 11 y 12, dice: tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino, y tú eres excelso sobre todas. Las riquezas y la gloria proceden de ti, y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. ¿Tienes una necesidad? ¿Estás pasando por un momento difícil ahora? Vamos a Dios. Hay que ir a Él. ¿Quién sabe tú ahora te das cuenta de tu propia condición delante de Dios? ¿Cómo voy a ir a pedirle algo a alguien que no conozco, que no me he relacionado con Él, que toda mi vida le he ignorado? Pues es el momento de dejar eso atrás y de poner tus ojos
en Dios. Él es capaz, tiene el poder para suplir todas y cada una de nuestras necesidades. Ese es nuestro Dios. Por eso es que Jesús enseña a orar así a sus discípulos. Padre nuestro que estás en los cielos. Entra a tu aposento y cerrado las puertas, ve a tu Padre que está en los cielos. A Él podemos derramar nuestro corazón y hacerle saber mi fragilidad frente a las circunstancias de la vida. ¿Por qué? Porque Él ya sabe lo que necesito, pero yo necesito darle a conocer mis fragilidades. Yo necesito reconocer lo frágil que soy y lo dependiente que soy de Él. A veces pecamos de orgullo, porque cuando ya estamos totalmente en la lona, recién levantamos nuestros ojos al cielo. Y a veces Dios permite todo tipo de circunstancias en nuestra vida solo para trabajar en nuestro orgullo, para trabajar en nuestra soberbia, a hacernos ver que hay cosas para las cuales no estamos ni preparados ni capacitados para enfrentarlas y que necesitamos necesariamente de Él. Y esta tarde, esa puede ser la circunstancia de tu propia vida. Y necesitamos ir a Dios. Siempre ir a Dios. Pero ante toda necesidad, sí, debemos ir a Dios, pero ¿qué más podemos encontrar en este texto? Bueno, en segundo lugar, no solamente debemos ir siempre a Dios, sino que debemos recordar que Dios no desampara a sus hijos. Que Dios no nos desampara como sus hijos. Por un lado, la confianza de ir a Él, porque es nuestro Padre, pero por otro lado, el saber que Él no desampara a sus hijos, porque así podemos ver en la realidad de esta mujer viuda y su necesidad. Dice la parte B del verso 1 y el verso 2 dice: tu siervo mi marido ha muerto y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová. Temeroso de Jehová, y ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos por siervos. Y Eliseo dijo: ¿qué te haré yo? Declárame qué tienes en casa. Y ella dijo: tu sierva ninguna cosa en casa tiene, sino una vasija de aceite. ¡Qué dolor! En ese tiempo, cuando no se podían pagar las deudas, ¿qué se hacía? El acreedor venía y tomaba a tu descendencia como esclavos, hasta que pudiera estar saldada la deuda. ¡Qué dolor para esa madre! Creo que lo mismo sentimos nosotros cuando vemos que las cuentas se acumulan. Cuando el pago de la universidad se acumula, cuando el pago del colegio privado se acumula, cuando vemos que cada día tenemos que preparar las loncheras para los hijos para el colegio, cuando vemos que llega el recibo de la luz, el agua, el teléfono, el internet, que ahora es indispensable tener internet en casa porque generalmente toda la educación está así. Y cuando las cuentas se comienzan a acumular, ¿qué es nuestro sentir? ¿En quién ponemos nuestra confianza? Debemos recordar en ese momento que Dios no desampara a sus hijos. El Salmo 37 y el verso 25 dice lo siguiente, ese salmo que usamos tanto y lo usamos solo en la primera parte, donde dice: confía en Jehová y haz el bien y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá todas las peticiones de tu corazón. Y ahí nomás nos enfrascamos. Pero mira lo que dice el verso 25. Joven fui y envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Qué lindo. Poder confiar en Dios, que no nos desampara como sus hijos. Lindo poder ver las promesas de Dios y no sentirnos desamparados frente a las circunstancias que rodean nuestras vidas.
El Salmo 104 y el verso 27 y 28, aunque habla el escritor del Salmo en otro contexto, pero bien se puede aplicar también al contexto de toda necesidad. Dice, verso 27, todos ellos esperan en ti para que les des su comida a su tiempo. Les das, recogen, abres tu mano y se sacian de bien. Y la idea de Dios como el que satisface todo tipo de necesidad en sus hijos. Debemos recordar que Dios no nos desampara. Ahora, es interesante que la mujer resalte que su esposo había sido un fiel servidor del Señor. Sí, eso es muy interesante, porque era como esperar la satisfacción de su necesidad al ver que no iba a haber nada, absolutamente nada, que impidiera que Dios obrara a su favor. La pregunta es, ¿y nosotros cómo estamos delante de Dios? Porque esperamos de Dios una respuesta, pero ¿cómo está nuestro corazón delante de Dios? Podría ser que mi corazón es un estorbo para el obrar de Dios, porque no he estado caminando delante de Dios como Él desea que yo camine. Y tenemos que cada día, de alguna manera, hacer una reflexión profunda sobre nuestro andar. A mí me gusta muchísimo el Salmo 16, porque miren lo que dice el Salmo 16, porque cuando llega la noche, cuando uno va a la cama, ¿uno qué esperaría? ¿Solamente cerrar los ojos y dormir para un día más levantarse al día siguiente? Mira lo que dice el salmista en el Salmo 16 y el verso 7, bendeciré a Jehová que me aconseja, aún en las noches me enseña mi conciencia. Cuando estás sobre tu cama, en ese momento, a punto de cerrar tus ojos, en ese momento, reflexión. Para poder ver a la luz de nuestras acciones en qué hemos fallado. Y acostarnos en paz, porque podría ser que al día siguiente no abres tus ojos. Pero sabemos que nos fuimos en paz con Dios. Nuestra mente es tan frágil que si dejamos nuestras acciones para recordarlas al día siguiente, podemos pecar de olvidar alguna de ellas. El salmista sabe que cuando ha terminado el día o está por terminar el día, bueno es reflexionar sobre nuestras acciones, para que no haya nada que pueda estorbar el obrar de Dios. Como esta mujer tenía tanta confianza que Dios no la iba a desamparar, y apela a quien fue la cabeza del hogar, y su andar y su caminar con el Señor. Y ahora tu siervo era temeroso de Dios, ¿Qué enfatizaba eso? Enfatizaba una persona reverente a Dios, enfatizaba una persona que se deleitaba en obedecer al Señor. Por lo tanto, ella no vería ningún obstáculo para que Dios pudiera bendecir su vida en medio de las circunstancias que estaba atravesando. La pregunta es, ¿cómo está nuestra vida? Y otra vez, los que están allí en casa escuchando, aquellos que se han conectado por primera vez o segunda vez, por inquietud, quién sabe, pensando, vamos a ver qué hay esta noche, y te encuentras con este mensaje. Y pregúntate, ¿puedes confiar en Dios? Pero otra vez, ¿cómo confiar en alguien que no conoces? Con quien no tienes una relación personal. Necesitamos venir a Dios. Necesitamos recordar que Dios no desampara a sus hijos. Que Dios está allí para satisfacer nuestras necesidades, que Él no se olvida de los suyos. Es interesante que la Biblia dice
que aún nuestros cabellos están contados para Dios. El nivel de detalle de nuestras vidas para nuestro Padre Celestial. Es lindo saber ese nivel de detalle que hay en el Señor por sus hijos. El salmista decía: guárdame como a la niña de tus ojos, escóndeme bajo la sombra de tus alas. El Hijo de Dios percibe que es muy apreciado para su Padre Celestial. Tenemos un Padre que nos aprecia. Nos ha mostrado su amor cuando decidió entregar a Jesucristo su Hijo para pagar por nuestros pecados. Así que, ante toda necesidad, ¿qué debemos hacer? Debemos siempre ir a Dios. En segundo lugar, debemos recordar que Dios no desampara a sus hijos. Pero en tercer lugar, debemos obedecer a Dios. Debemos obedecer a Dios. Versos 3 al 5 dice este pasaje: Él le dijo: ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas. Entra luego y enciérrate tú y tus hijos y echa en todas las vasijas. Y cuando una esté llena, ponla aparte. Y se fue la mujer y cerró la puerta, encerrándose ella y sus hijos. Y ellos le traían las vasijas y ella echaba del aceite. No sé si le habrá resultado extraño a la viuda todo lo que le decía Eliseo. Honestamente, no es fácil obedecer. Le plantea algo tan complejo en ese momento. Porque ¿qué haríamos nosotros? ¿Qué hubiéramos hecho si hubiéramos estado en el lugar de esta mujer? ¿Qué está queriendo mostrarle Dios? Que cuando vamos a Él, que si recordamos que Él no desampara a sus hijos, tenemos que obedecer entonces. Tenemos que obedecer. Y esta mujer fue obediente. El hombre de Dios le preguntó: ¿qué tienes? A los ojos de esta mujer no tenía nada, porque así se fue su respuesta: nada. Nada que para ella significara que tuviera valor, que pudiera pagar sus deudas. Sin embargo, lo que Dios iba a multiplicar iba a servir no solo para saciar su necesidad material del momento, sino que más tarde iba a ser también algo que le ayudara a su futuro. Y no solo a su futuro, sino que también iba a pagar sus deudas. ¿Qué estaba mostrando con todo eso esta mujer? No solo obediencia a Dios, sino también confianza en Dios. Confianza en Dios. Y me hace recordar lo que el Señor Jesucristo dijo en Mateo capítulo 6 y el verso 33. Buscad primeramente el reino de Dios, que todas las demás cosas vendrán por añadidura. Y cuando uno piensa en cuáles son todas estas demás cosas, uno no tiene más que alzar sus ojos a los primeros versos de ese párrafo y encontrarse que tiene que ver con la casa, la comida y la bebida. Cosas fundamentales para la existencia de todo ser humano físicamente hablando. Por lo tanto, otra vez nos damos cuenta que el hecho de obedecer a Dios hace la diferencia para nosotros. Pero tú, que no conoces al Señor, que no tienes una relación personal con Él, por más que intentes querer obedecer a Dios, no puedes. No vas a poder, porque no tienes el Espíritu Santo en tu vida que nos capacita para obedecer a Dios. Así que por esa razón te es necesario venir a los pies del Señor. Aceptar tu condición de pecado.
pedir y clamar por el perdón de Dios por tus pecados, arrepentirte de ellos y aceptar la obra de Jesucristo en la cruz por nuestros pecados. Y tenemos el gran privilegio de ser hechos hijos de Dios, como dice Juan 1:12. Que todo aquel que le recibe, que cree en Él, Dios le dio potestad de ser hecho hijo de Dios. Ahora sí puedes ir a Dios. Ahora sí, claro, con toda tranquilidad puedes recordar que Dios no desampara a sus hijos y tú vendrías a ser uno de sus hijos. Y que tienes la capacidad, no en tus fuerzas, sino en las fuerzas del Señor, a través de su Espíritu, de obedecer a Dios y de confiar también en Él. Mira lo que dice Deuteronomio 8 y el verso 18. Sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres este día. Sí, Dios le está diciendo a tu pueblo, yo tengo el poder. Yo soy aquel que te doy la habilidad para hacer las riquezas. Y aunque en este mundo el ser humano piensa que lo que tiene es fruto nada más que de su esfuerzo, se olvida que por encima de todo está Dios. Habría que recordar lo que Salomón escribe en Eclesiastés, diciendo, ay de aquel que tiene mucho, porque el sueño no viene a él. Porque su mente se perturba al saber qué pasará con sus riquezas mañana. ¿O quién heredará todo el fruto de su esfuerzo y cuánto lo hará prosperar o lo acabará? Así que podrías estar en la misma condición también. Así que hay que recordar que el Señor tu Dios es el quien da poder para producir las riquezas. Sí, cada día que nos levantamos, tenemos las fuerzas para salir y trabajar. Tenemos la capacidad y la habilidad de Dios para proveernos del sustento diario para la familia. Así que otra vez pensamos, ante toda necesidad, ante cualquier necesidad, debemos ir a Dios. Debemos recordar que Dios no desampara a sus hijos. Debemos obedecer y confiar también en Dios. Pero por último, debemos también ser responsables con lo que Dios nos da. ¿Cómo termina la historia de esta porción en el verso 7? Dice, vino ella luego y le contó al varón de Dios, el cual dijo, ve y vende el aceite y paga a tus acreedores, y tú y tus hijos vivid de lo que quede. ¿Qué estaba diciéndole? Ahora puedes pagar tus deudas y administra bien la diferencia, porque de eso que tienes, de una correcta administración, depende que tú puedas satisfacer tus necesidades. Así que lo que nos hace ver de Dios es que Dios nos bendice, pero que nos da a todos la responsabilidad de ¿qué? De administrar bien lo que Dios nos da. Como decían muchas veces, el problema nuestro no es que a veces no nos alcance lo que Dios nos provee. Lo que pasa es que nosotros mismos nos creamos tantas necesidades que cuando llegue el fin de mes no nos alcanza. Sí, una muestra de cómo se crean las necesidades. Vamos al mall y comenzamos a pasear por el mall. De pronto tus ojos se posan en algo y lo quieres tener y lo compras. Lo llevas a la casa, lo pones en tu repisa o en donde sea que lo pongas y no lo usas.
y te das cuenta que has tomado algo que podría significar satisfacer necesidades más urgentes que lo que tu impulso te llevó a comprar. Y así somos, y así nos pasamos la vida. Y nos quejamos delante de Dios. Y Dios de repente viene a nuestra mente y dice, ¿recuerdas que compraste esto? ¿Recuerdas que te diste este gustito? Ahora, estas son las consecuencias. Debemos administrar bien lo que Dios pone en nuestras manos. Es interesante, el apóstol Pablo, escribiéndole a Timoteo, le dice, Timoteo, de gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Y le dice, Timoteo, que sea suficiente para ti el tener para la comida y el vestido. Y luego le dice, porque nada hemos traído a este mundo y nada llevaremos. Hace poco leí algo que me hizo reír un poco. Un hombre escribía, creo que era algo de TikTok, y decía, si al morir dejaste algo en este mundo, es porque hiciste mal tus cuentas. La idea es que todo lo que tengas sirva para que tu vida se desarrolle en este mundo y al partir, nada trajiste, nada te llevas. Así que la idea era esa. Si es que partiste de este mundo y dejaste algo, es porque sacaste mal tus cuentas. Interesante. Porque a veces, hermanos, cuando algo queda, ¿qué pasa con los hijos? Con lo que queda. Muchas veces es muy triste el ver cómo las familias se pelean por esas cosas. Así que aprendamos a administrar bien lo que Dios nos da como bendición. No necesitamos ir a nadie más que a Dios y confiar en Él. Asegurémonos de estar atentos para escuchar su voz en medio de nuestras necesidades y no olvidemos que Dios es nuestro Padre y que Él satisface todas y cada una de nuestras necesidades. Ir a Dios significa también ir a un hermano maduro, compartirle tu necesidad y quién sabe es el instrumento de Dios para tu necesidad. Ir a los líderes de la iglesia y compartir tu necesidad, ellos pueden ser los instrumentos de Dios para satisfacer tu necesidad. Compartir con los pastores tu necesidad, porque pueden ser los responsables delante de Dios de satisfacer también tu necesidad. No ellos, sino Dios a través de ellos. Nunca estás solo. Somos parte del cuerpo de Cristo. Todos miembros de su cuerpo, dice la primera carta de Pablo a los Corintios. Y estamos para cuidarnos unos a otros. El Hijo de Dios jamás se sentirá solo porque Dios le muestra su cuidado a través de su iglesia, que es su cuerpo. Así que salgamos esta noche pensando en eso. Mis necesidades están cubiertas porque he ido a Dios, porque tengo un Padre que no desampara a sus hijos, porque Él me ayuda a obedecerle y porque responsablemente estoy administrando lo que Dios me ha confiado. Si tú estás viéndonos esta noche y nada de esto puedes hacer, es momento de rendir tu vida al Señor. Si así lo hicieres, háznoslo saber para poder ayudarte, si tú lo deseas, a poder conocer más de la palabra de Dios y a saber cómo relacionarse con aquel que dio su vida por ti, que dio su vida por nosotros. Así que enfrentemos esta semana con confianza en Dios, sabiendo de que tenemos a Dios de nuestro lado y que si hay alguna necesidad, Él se encargará también de satisfacerla. Usando
todos los medios posibles. Obviamente, los medios lícitos para satisfacer nuestras necesidades. Vamos a orar. Padre, te damos muchísimas gracias. Sí, Señor, frente a lo que ocurre ahora en el mundo entero. Señor, no acabamos de salir de esta pandemia y ya probablemente estamos enfrentando otra pandemia más, la viruela del mono. Y es interesante porque esta viruela empezó en los países europeos. O al menos ahí está la mayor cantidad de personas que están contagiadas. Padre, algo, Señor, ha levantado tu ira. Permite que nosotros, tus hijos, Señor, podamos estar delante de ti cada día, clamando misericordia, clamando por gracia, Señor. A ver, Padre, si en medio de las dificultades de la vida y en medio de las necesidades materiales, nuestro corazón sigue firme y fortalecido en tu presencia, como lo fue para esta viuda, Señor. ¿Cómo se habrá maravillado de ver que cada vez que echaba aceite en una vasija, se llenaba y pasaba a otra vasija, y en su mente debe haber estado, ¿qué pasa? ¿Qué estará pasando? Hasta que ya no hubieron más vasijas. Y eso significó pagar sus deudas, el sustento presente y el futuro para ella y sus hijos. Padre, enséñanos a ir a ti, a obedecerte, a recordar que tú como Padre no desamparas a tus hijos y a administrar bien, Señor, lo que tú nos das. Padre, muchas gracias por tu palabra esta noche, en el nombre de Jesús. Amén.